Así. Perfecto. Estamos por acá. Nos vamos acá ahora. Achicar un poquito. A ver, pasa la anterior, a ver si saltó otra. No, esta es la que estábamos viendo. Lo que estamos viendo hoy, sí, bien. Una consulta antes de pasar. Sí, Sí, Esas ecuaciones son la misma que si te parás del lado de la carga, ¿no? Solo que quedaría R1 y R1'. ¿para qué no la estoy viendo? obviamente que los valores, ustedes piensen esto, los valores de potencia de un lado y del otro del transformador, ¿cómo están? ¿Cómo son? Iguales. Muy bien. Entonces, si los valores de potencia son iguales y las tensiones son distintas, ¿está bien? Las corrientes obviamente tienen que ser distintas, inversamente proporcional a las tensiones para que la potencia sean Iguales. iguales. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, si B es más grande, I es más chica, para que se mantenga el valor de potencia de un lado y del otro. ¿Está claro eso? Sí. Sí. Bien. ¿Y cómo van a ser las impedancias? Si las impedancias son B sobre I, van a variar también. Nada más que uno varía en forma lineal con la relación de transformación y la impedancia, como está relacionado con la tensión y la corriente, varía en forma cuadrática. Claro, ¿Se por entiende? ejemplo, en esta filmina acá les está haciendo paso a paso cada una. Es decir, los amperes pira de primario y secundario tienen que ser igual con este referido. Entonces fíjense que de ahí saca esa referencia, digamos, I sub 2 dividido la relación de transformación cuando la refiero al lado primario. La llama I'2, porque sale por la relación de espiras. Los kilovolts secundarios, ¿no es cierto?, son iguales. Es decir, es E2 referido, I2 referido, es I2 por I2. De ahí vuelve a sacar y saca que la fuerza los kilowatts, perdón, secundario referido es por la relación de estilo. Y cuando aparece las pérdidas del cobre o la energía magnética dispersa, que interviene en la resistencia y las reactancias, aparecen los A cuadrados. Y ahí Claro. están las ecuaciones de reducción. Te pares del lado primario o te pares del lado secundario. Claro, mi pregunta venía de por qué este ejercicio está planteado si vos estás parado del lado de la tensión U1, o sea, del lado de la Claro, fuente. porque del lado de la fuente, porque es la que tenés de referencia en este momento. Ah, Pero claro. si a vos te dan del lado de la tensión de la carga y querés referir todo al lado de la carga, tenés que hacer el camino inverso, es decir, pasar la tensión U1 para un lado, la I1 para el otro lado y hacer la referencia. Sí. En definitiva, hay dos referencias que hay. Hay que tener cuidado cómo interviene la relación de transformación. Perfecto. Bueno, y acá las ecuaciones, esto ya lo saben, es electrotecnia pura, ¿no es cierto? Ecuaciones en régimen permanente senoidal. La frecuencia, la pulsación, ¿no es cierto? La reactancia, que es omega L, cada una de la del flujo disperso y la inductancia magnetizante, que representa la magnetización del núcleo, más la del flujo disperso, ¿no es cierto? Y las caídas de tensión, que son las caídas de tensión que son iguales y opuestas del flujo principal a las fuerzas electromotrices inducidas. Entonces, las ecuaciones de equilibrio de tensiones, fíjense que B1 tiene que compensar la caída en su resistencia de su bobina, respecto a I1 por R1, más la caída en la inductancia del flujo disperso, más la principal. Y B2, ¿no es cierto?, es la corriente I2 por R2 menos L, es decir, la tensión definitiva. La fuerza electromotriz menos las caídas internas me va a dar B sub 2. La fuerza electromotriz creada por el flujo principal menos la caída en la inductancia por disperso menos la caída en la resistencia me va a dar la tensión que me queda en bornes. Y de ahí ya sacamos
una conclusión. A medida que aumenta la corriente de carga, me va a aumentar aumenta la carga, me va a aumentar la corriente que consume la carga, y me va a producir una caída mayor. Entonces la tensión en bornes, generalmente, cuando varía la carga, la tensión en bornes va a ir cayendo, va disminuyendo. Eso me da una característica que se llama característica externa del transformador. Pues la tensión U1 permanece constante, que da la fuente. Pero U2, a medida que aumenta el consumo, va a ir cayendo la tensión en esos bornes, porque cae la caída interna de la máquina. Entonces, si hacemos una representación de las ecuaciones fundamentales en régimen permanente, que se dicen con el circuito que tenemos acá, con los parámetros que tenemos. Entonces, fíjense, U1 es para compensar las caídas internas más la fuerza electromotriz. Y E2'1, que es la generada, es la tensión más las caídas. En uno es menos las caídas y otro es más las caídas. Esas son las ecuaciones fundamentales de nuestra máquina. Es un circuitito equivalente, digamos, un circuitito de electrotecnia básico. Bueno, acá la modificación que hizo, ¿se acuerdan que la I0, ¿no es cierto? La I0 tenía una bobina en ese brazo que está en paralelo, XM, que me representaba la magnetización de la máquina, es decir, la reactancia que representa el flujo en nuestra máquina. Pero como dijimos que el hierro tiene pérdidas, histéresis y Foucault, le agregó R0 en serie, ¿no es cierto? Que la corriente de vacío por R0 me representa esas pérdidas. ¿Se acuerdan que en el diagrama fasorial que hicimos al principio había un triangulito de caídas, que decíamos por qué la caída en R0 estaba en fase con U1? Porque es una caída resistiva, una potencia activa. Entonces, está representada como una resistencia. Entonces, nuestro circuito magnético está representado por R0 y XM1. Si hago el equivalente en la electrotecnia, yo puedo hacer que sea una susceptancia y una conductancia. Es decir, del circuito serie lo transformo en circuito paralelo. Esto es para que se vea didácticamente mejor. La corriente de vacío va a estar una parte, un brazo, que es la susceptancia, ¿no es cierto?, que va a representar la corriente de magnetización en una bobina. Y la corriente histéresis y Foucault es la caída en una conductancia. Entonces, yo voy a tener dos formas de representar nuestro circuito magnético. R0 disipa la potencia activa equivalente a las pérdidas histéresis y Foucault. G0 disipa la potencia equivalente a las pérdidas por histéresis y Foucault. Es exactamente lo mismo. Saben que se puede hacer un sistema serie o paralelo modelizando un poco los circuitos. Entonces, las dos formas de representar nuestro circuito que representa el transformador es con un brazo de excitación en serie o un brazo de excitación con dos parámetros en paralelo. El de paralelo lo que tiene es que visualmente se ve que la corriente tiene una parte que es magnetizante y la otra que compensa las pérdidas en el hierro. Por eso es lo que les iba a decir, es interesante verlo así porque se ven bien cómo se divide la corriente que tiene que ver con la parte de magnetización y la parte de pérdida en el hierro. Y fíjense que al ser un bracito en paralelo, ¿no es cierto?, no interviene nada en esas flechas grandes que son las corrientes de la potencia que va a la carga. Entonces, la carga chupa directamente de ese circuito serie, mientras que la del paralelo se mantiene porque esos parámetros no varían. Es independiente de la carga. Entonces, eso es lo que decíamos que nosotros en vacío es la corriente I0 la que necesitaba para mantener la máquina en funcionamiento. Entonces, es una forma de representar el circuito equivalente. Obtener las componentes de I0 es vectorialmente, fíjense que es una inductancia y una resistencia, están a 90 grados, I0 es la corriente de magnetización más la corriente de histéresis y Foucault. Es el triangulito de caídas de la corriente de vacío. ¿Se entendió ahí? Sí, sí.
Bueno, a ver qué otra filmina hay. Julio. Ya estoy, ¿eh? Sí, sí. Bueno, y acá es lo que les dije anteriormente. Es decir, si arrancamos nuevamente, ¿no es cierto? Teníamos la parte de primario en vacío, que era U sub 1, es la tensión que aplicamos al circuito, aparecen las corrientes de magnetización, I sub M, la corriente del otro brazo por la conductancia, I sub HF, la caída en histéresis, la corriente de histéresis Foucault, y I sub 0, ¿cierto? Y los flujos correspondientes, ¿está bien? La fuerza electromotriz. Ahora, ¿qué apareció de nuevo? En el cuarto cuadrante me aparece una corriente I sub 2, ¿no es cierto?, en la carga, de acuerdo a la característica de la carga, que tiene un phi sub 2 respecto a la tensión en bornes. Entonces, esa corriente, al circular por el bobinado secundario, me va a producir una caída de tensión, I2 por R2, es el triángulo este que tenemos nosotros acá, en fase. A 90 grados, la reactancia que representa el flujo disperso más el flujo principal, perdón, la reactancia que representa el flujo principal, X2, X12, ¿no es cierto?, a 90 grados con esa corriente, y me hace este triángulo de caídas propia del bobinado secundario. Entonces, la fuerza electromotriz que me creó el flujo principal es sub 2, le resto el triángulo, ¿y qué me queda? La tensión en bornes. Por eso decíamos que, de acuerdo a la corriente que tenemos nosotros, tanto en ángulo como en módulo, ese triángulo se deforma. Pero E sub 2 es la misma. Como ese triángulo toma distintas posiciones, distintos valores, U sub 2 va a variar de acuerdo a cómo varía la carga. Ahora bien, esa corriente I sub 2 que tenemos en el cuarto cuadrante, ¿no es cierto?, ¿cómo dijimos que se refiere cuando va al lado primario? La tenemos que referir por la relación de transformación al otro cuadrante, por eso figura menos I sub 2. ¿Ven? Sí. La corriente en la carga por la relación de transformación se refiere, es lo que va a consumir el lado primario, y la tengo que sumar ¿a quién? A la corriente que teníamos I sub 0. Entonces, esa I sub 0 que teníamos para mantener el circuito, el transformador funcionando, se va a sumar I sub 2 y me va a dar la nueva I sub 1. ¿Bien? Esa nueva I sub 1 va a producir una caída en la resistencia al bobinado primario que está en fase y me hace el nuevo triángulo de caídas en el lado primario. Entonces, la U sub 1 que la determina la fuente permanece invariable. Yo le tengo que restar la caída en la resistencia más la caída en la reactancia. ¿Está bien? Entonces, U sub 1 menos la caída en la resistencia menos la caída en la reactancia, que es la ecuación de equilibrio de tensiones, ¿no es cierto?, me da ese triángulo. Por lo tanto, tengo el nuevo valor de E sub 1. ¿Bien? Entonces, fíjense cómo se modificó a lo que vimos que la máquina funcionando en vacío, cuando la máquina tiene una carga. Es decir, el valor de la corriente varió de I0 a I1, cambia el valor de I2. Tanto va a interferir en módulo como en ángulo, que se refiere al otro lado a través de la relación de transformación. Entonces, este diagrama fasorial es una carga resistivo-inductivo. Fíjese que la corriente atrasa respecto a la tensión, I sub 2 atrasa respecto a U sub 2 un ángulo phi sub 2, resistivo-inductivo. Esa carga puede ser resistiva, quiere decir que está en fase, entonces se refiere al otro lado, y puede ser capacitiva, que adelante a la tensión, ¿no es cierto? Si adelanta la tensión, ocurre otro fenómeno que ya lo vamos a ver más adelante. Así, el diagrama fasorial es instantáneo para ese estado de carga.
tienen que acordarse que esa corriente circula por una bobina real que tiene resistencia e inductancia. Y esa corriente nueva que aparece en el bobinado primario me produce una caída en la resistencia y en la reactancia del lado primario. Y ahí es como se va componiendo nuestro diagrama fasorial para cada estado de carga. A ver si... ¿qué dice Y acá puede ser muchas formas de interpretarlo, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, como aumentó I1, aumentan las pérdidas en la resistencia y la inductancia, con lo cual se hace más chico E1. Y como se hace más chico E1, termina después bajándose, achicándose B2, ¿está bien? O al revés, podemos verlo desde este punto de vista y después aplicarlo a este lado. Es un balance. O sea, del lado donde vos lo veas, Sí, lo único que tenemos constante es U1, siempre es vale igual esta, porque la da la fuente. porque la da la fuente. El resto, Varía todo. claro, va haciendo variaciones y compensaciones. Claro. ¿Mm? Y otra cosa que es constante, la I sub M y la I sub HF, que me determina el flujo magnético principal, que es lo que me determinan las fuerzas electromotrices, primario y secundario, porque está creado por el mismo flujo. Sí, de hecho, I0, ¿no? Que vendría a ser la suma de Claro. IM más IF. O sea, Exacto. esta I0 también se mantiene invariable. Variable. Salvo que de alguna manera u otra me baje la tensión 1, ¿no? Si por alguna razón me baja la tensión de entrada, ahí varía I0. Pero sería un caso esporádico, que no sería por un problema, ya sería por un problema de la alimentación eléctrica, del transformador. Seguimos, espérenme. ¿Lees, Eduardo, o lo agrando? No, lo leo. Lo que pasa es que acá es más de lo mismo. Es decir, en definitiva, Es la explicación de lo que estuvimos viendo. lo que estuvimos viendo, es decir, se refiere el flujo total primario, ¿no es cierto? Es el flujo disperso el flujo principal, el flujo total secundario referido al primario, ¿no es cierto? Te está diciendo cada uno, se está refiriendo a los flujos y las fuerzas electromotrices, pero lo que permanece invariable siempre es la tensión, la corriente de vacío y el flujo principal. Y después se van variando los otros porque E1 y E2 están variando en función de los triángulos de caída. Claro, ¿ven? Por ejemplo, es el caso que tengamos una carga que sea resistivo-capacitivo. Fíjense cómo se fue la corriente I2 al primer cuadrante, ¿no es cierto? Esa I2, fíjense, el triángulo de corriente de magnetización, de vacío, magnetización y histéresis, permanece fijo, el flujo permanece fijo. La tensión U1 va a variar en posición, pero no varía en módulo, porque eso lo está dando la fuente. Entonces, I sub 2 lo referimos al tercer cuadrante, menos I sub 2. Lo tengo que sumar a I0. Fíjense cómo ese paralelogramo que se hizo ahí, ¿no es cierto?, me da la nueva posición. Y el triángulo de caídas en el primario, cómo cambió, cómo rotó. Da un lugar geométrico de rotación. ¿Ven? Mientras que en el otro lado, yo tengo que tener I sub 2 en fase la caída en la resistencia y a 90 grados la caída en la reactancia del bobinado secundario. Y ahí me define E sub 2. Es decir, E sub 2 está definido por lo que pasa en el primario, el triángulo primario. Entonces, ese triángulo son cómo va modificando. Lo que es recargable acá, si vemos este caso respecto al anterior, fíjense en el módulo que tiene U sub 2, tómenlo visualmente, es mayor que en el caso que sea resistivo-inductivo. ¿Ven? En este caso, la tensión del secundario subió respecto a la fuerza electromotriz que teníamos en el circuito.
con característica capacitiva. Si lo van, a ver, pasa la filmina anterior, volvemos. En este caso, ven, la tensión es menor que la fuerza electromotriz. Pasamos, ¿no? Volví al anterior, Julito. Un cachito ahí. Y eso, profe, pasa porque el Por capacitor como que... la composición de los fasores. Vamos a hacer una cosa que a mí me quedó, yo lo aprendí así, sea verdadero o no, lo interpreté así. Fíjense, la corriente magnetizante está en posición vertical, ¿no es cierto? Es la que me produce el flujo. Y la I sub 2, yo puedo considerar que está compuesta por una componente vertical y una horizontal. La componente vertical, ¿no es cierto? ¿Me siguen? La I sub 2 tiene una componente vertical y una horizontal. La componente vertical está en la misma dirección que la corriente magnetizante. Es como si la máquina tuviera mayor flujo. Por lo tanto, le produce un valor mayor de tensión. ¿Lo entienden así ustedes? Sí, podríamos decir, ¿me escuchás, Eduardo? Sí. Podríamos decir que el capacitor Tiene está entregando energía reactiva al magnetizante, en vez de desmagnetizante, magnetizante. Entonces, ¿qué pasa? Al tener energía magnetizante, todo ese flujo que está viniendo de la máquina colabora, más el capacitor, a aumentar la tensión en el secundario. ¿Bien? Mientras que en el otro, fíjense que la corriente está en el cuarto cuadrante, entonces la componente vertical de esa corriente I2 en el cuarto cuadrante, ¿no es cierto?, está hacia abajo. Esta componente es desmagnetizante. ¿Ven? Respecto a la que produce el flujo. Entonces, esta corriente en el cuarto cuadrante son desmagnetizantes y en el primer cuadrante son magnetizantes. Entonces, ese efecto, debido a la carga, me produce un aumento de tensión en los bornes del transformador respecto a la de vacío. Y acá le enseñamos algo, moraleja, porque después estas cosas son las que le van a quedar por el resto de su vida, aunque no lo puedan explicar matemáticamente porque se olviden de todas las cuestiones. Siempre que yo tenga cargas capacitivas, si yo me imagino una carga capacitiva en cualquier máquina eléctrica en la carga, digamos a la salida, va a colaborar a que aumente la tensión en los bornes de salida. Y bueno, de ahí sale la corrección del factor de potencia. Por eso es peligroso tener una carga capacitiva, no una carga resistiva capacitiva, una carga resistiva o una compensación con capacitores para que una carga se haga más resistiva. Cuando yo digo que tengo una carga capacitiva, es peligroso tener una carga capacitiva porque siempre tiende a generar sobretensiones en bornes de entrada. Y eso se lo acuerdan como un cuentito, porque va a pasar siempre. Fíjense que está remarcado acá. Con carga capacitiva, la tensión secundaria aumenta en magnitud. Bueno, esto ocurre también, digamos, en el caso de cuando entremos en generadores. ¿Sí? Generadores, lógicamente, ahora estamos en transformadores. Cuando veamos generadores, los generadores alimentan cargas. Y si esa carga capacitiva está generando más tensión que si tiene otro tipo de carga. Entonces, ya de acá empiezan un poquito a entrar en la dinámica de el funcionamiento de las máquinas. Bueno, acá empezamos a hacer simplificaciones para poder empezar a entrar en ejercicios y problemas. Es decir, vieron que se ha resumido nuestro transformador físico de 2 bobinas y un núcleo, que eran 2 bobinas de cobre arrollado más un núcleo, un elemento que utilizamos en un circuito eléctrico, en el cual hay resistencias, reactancias, tanto el primario como secundario, y se transforma en un cuadripolo. Entonces, acá lo que hizo, con una primera simplificación, desprecia el brazo de excitación.
frente a las grandes potencias que maneja un transformador, el brazo de excitación, para nuestros cálculos lo simplificamos y no nos vamos a meter en problemas. O aproximaciones que nos permite resolver problemas. Entonces, lo que hacemos, lo eliminamos, ¿no es cierto? Pero, para poder eliminarlo, ya la reactancia y la resistencia del secundario lo tenemos que tener la posibilidad de referirlo con la relación de transformación a nuestro lado primario o secundario. Entonces me queda un circuito simplificado, ¿no es cierto? Donde fíjense que lo que hizo acá es L1 más X' L2, ya lo refirió, los suma los dos, los agrega y lo llama reactancia equivalente. Y la resistencia R1 más la otra referida al primario me da la resistencia equivalente. Entonces, mi transformador, que lo veíamos complejo, y nuestro diagrama fasorial, que lo veíamos complejo, ya se está simplificando, porque lo único que tenemos interpuesto entre la entrada y la carga es una impedancia equivalente. Entonces, la tensión menos la caída en la impedancia equivalente, tenemos la tensión que tenemos en el bobinado secundario. ¿Se entiende? Una consulta ahí. Esa tensión U1 que obtuvimos, ¿la tengo que afectar o ya está afectada por A, por la relación? U1 es la que vos ya tenés. Uso Porque 1 es fíjate, lo que veo yo en la carga, la salida. equivalente simplificado referido al primario. Vamos a la otra filmina. ¿Cuál? ¿A la anterior o la posterior? No, la siguiente. Y acá, circuito equivalente referido al secundario. Fíjense que acá lo que puso es U2 menos la caída interna me da U2 en bornes. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que se hace? Todo depende de dónde yo quiera ver el circuito. Si yo quiero trabajar sobre la carga o quiero trabajar sobre el otro lado. Si lo vamos al diagrama fasorial, fíjense que U2, ¿no es cierto? Lo que tenemos en bornes es lo que tenemos, más las caídas, es lo que vamos a tener U2 0. Lo que tendríamos en vacío. De vacío menos la caída interna es lo que tengo en bornes. Lo mismo en la otra, ¿no es cierto? U1 más las caídas es lo que tendría U1 0. Es decir, es como que lo estamos viendo la máquina en vacío y le aplicamos una carga. Y ahí tenemos una caída interna, que es la Z equivalente. ¿Ven? Tenemos la de vacío menos el triángulo de caídas, es lo que me da en bornes. Claro. Acá podemos hacer una salvedad, Eduardo, discúlpame, Sí. de decir que ahora B1 vendría a ser como la tensión que entra en la carga. Y B10 vendría a ser como la tensión que recibe Sería en vacío. recibiría en vacío. En vacío que no ¿Bien? tiene carga. Para que no se confundan, siempre la B1 y la B2, cuando vos ves de esta forma referida al primario o al secundario, en realidad es la tensión que recibe la carga. Solamente que si yo, en este caso, para poder verlo desde B1, tuve que haber pasado todos los parámetros del transformador más el valor de la carga. O sea, la impedancia de la carga también la tuve que pasar al primario. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ejemplo, vamos a suponer que esta carga, vos corregime, Eduardo, porque por ahí me estoy confundiendo lo que estoy diciendo. Va bien. Va bien. Fíjense acá, ¿me entienden el circuito? Vamos a este circuito de acá, a ver si se lo puedo ejemplificar. A ver dónde hay un circuito equivalente. Acá. ¿Ven acá? Esto es la tensión de entrada. Ustedes díganme si me siguen. Y esta es la tensión en el secundario. Y acá hay un valor de carga. Vamos a suponer que este valor de carga, le voy a poner un valor por decir algo. Son 10 ohm. ¿Está claro? Cuando yo voy acá y quiero referir al primario, acá no hay 10 ohm. Acá hay 10 ohm referido al primario. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Serían 10 ohm por A al cuadrado. No me acuerdo si era por A o dividido A. Debería ser
depende, si es el lado de alta, bueno, espera, Sí, B1 sí, hay que sacar la sobre, cuenta. Eso. B1 sobre Pero B2 es A1. Y si lo paso B1, creo que es dividido al cuadrado. Profe, te hago ¿Está una bien? consulta. Pero ¿se entiende lo que estoy diciendo? O sea, ese valor de carga, para yo poder trabajar con ese valor de tensión y decir que esa es la tensión de mi sistema, todos los parámetros del circuito equivalente, más la carga, la tuve que llevar al lado de B1. Ahora, si yo quiero trabajar del lado de B2, no tengo problema. Esto es 10 ohm. Esto es la tensión. Lo que tengo que llevar al lado de B2, ¿qué es? Los parámetros del circuito. entonces en el ejemplo anterior, U1 sería la tensión de salida del Es que ya secundario. no hay tensión de salida y tensión de Claro, claro, entrada. como si fuese. Es una tensión del lado primario de mi La transformador. primario. Porque es como que no hay relación de tensiones. Yo Claro, ahí llevo entendí. todo a mi lado primario. ¿Se entiende? Acá dejamos de tener un puente de tensiones. Acá lo que hice es llevar mi circuito a un circuito eléctrico y trabajar del lado primario. Ahora, si me interesa trabajar del lado secundario, llevo todo al lado secundario. ¿Se entiende? Es como que yo agarré, discúlpenme que vaya y venga, por ahí los estoy mareando, pero es como que yo haya agarrado este circuito y lo parta, acá al medio, y diga, si yo quiero ver la carga desde el lado primario, llevo todo esto más la carga al A lado la primario. primaria. Y si lo quiero ver del lado secundario, dejo la carga, pero me tengo que llevar todo esto al lado secundario. Es decir, Se- en definitiva, lo que tomás de referencia, si tomás la carga la dejas como está y todos los parámetros que hay aguas arriba, lo tenés que referir al lado de la carga. Por eso esa relación de digamos, transformación. esto para ustedes, si ustedes me permiten, es muy complejo. La Biblia. Es una taradez, digamos, cuando pasa el tiempo, y mira, yo que lo estoy viendo ahora, digo, ¿cómo esto me costó tanto tiempo entenderlo? Estaba reflexionando esto. Es tonto de verlo después que lo vimos durante muchas materias. Y tampoco es que lo vamos a ver demasiado acá, no se preocupen tanto, no vamos a referir circuitos, la carga al primario, al secundario. Sí vamos a tener que tener en cuenta que porque nosotros vamos a modelar el transformador en un circuito eléctrico para poder trabajarlo. Entonces vamos a tener que tener en cuenta que las impedancias del transformador sí las vamos a tener que poner del lado primario y del secundario. Pero esto, ¿cuándo se utiliza? Cuando yo quiero analizar un sistema donde tengo transformadores en el medio. Vamos a suponer que yo quiero analizar un fallo en mi instalación eléctrica y resulta que quiero saber cuánto es la impedancia que me trae la red desde el punto del fallo en el tablero de mi casa hasta el chocón. ¿Y qué sé yo cuánto es? Claro, Bueno, porque déjame aclarar un poquito. Así sí. como ven este circuito equivalente en el transformador, hay circuito equivalente para una línea. Una línea tiene resistencia, inductancia y capacidad. Entonces también se refiere, y depende de qué lado lo estás viendo, es la referencia. Lo único que en transformadores, como tenemos una relación de transformación entre primario y secundario, interviene esa adecuación. En el caso de la línea, tenemos caídas, pero no relaciones. Entonces, ahí es donde se empiezan si todo se resume a circuitos eléctricos. Pero tenemos que tener en el caso del transformador ese cuidado. Si estamos de baja, ¿cómo lo referimos a alta? Y si estamos de alta, ¿cómo lo referimos a baja? Y ahí es donde intervienen los A cuadrados. ¿Ven? Acá está. ¿Puedo hacer una más? A ver si me quedó. Por ejemplo, yo voy a la práctica. Tengo un transformador con los 4 Warner y ya sé toda la resistencia, la impedancia que tiene. Entonces yo voy a la hoja y calculo la tensión U2, en ese caso, por ejemplo, que me está entregando el transformador. Sí. Entonces, si yo voy con un voltímetro en la práctica y mido los bornes de salida de la carga, o sea, en la carga, si mido la tensión, me va a dar ese U2 o ese U2 lo tengo que multiplicar por el A. A multiplicar a lo que fuese. Si vos estás trabajando del lado del secundario, tu valor que calculaste es el mismo que el que vas a medir. Ah, perfecto. Eso que es. Ahora, si Muy yo me paro del otro lado y quiero que tu valor que vos me diste el secundario
quiero decir qué me representa en mi lado primario, tengo que referirlo por la relación de transformación. Claro, ahí está, perfecto. Muchísimas ¿Entiendes? gracias. Lo mismo en sentido inverso con la corriente. Es decir, si la corriente, vos me trabajaste de baja corriente y yo lo tengo que ver del lado de alta corriente, tenés que referirlo por la inversa de la corriente, de la relación de transformación. Perfecto, gracias. Bueno, habiendo simplificado nuestro transformador a un cuadripolo, ¿no es cierto?, en el cual tenemos 4 ohms y una impedancia interna, ¿no es cierto?, está la impedancia equivalente, en el cual la impedancia equivalente resume, digamos, todos los parámetros que tenemos adentro de nuestro transformador. Resistencia primario, resistencia secundario referida al primario o la del primario referida al secundario, reactancia de primario y secundario, referida de acuerdo al circuito que nosotros hagamos, referido al primario y secundario. Nos queda este circuitito que tenemos ahí, ¿no es cierto? Entonces, el transformador habíamos dicho que puede trabajar en vacío, que ya sabíamos que se hacía la magnetización, y obtenemos el flujo, y la tensión es en bornes o fuerza electromotriz secundaria. En carga, cómo variaba la tensión del secundario en función de la carga, de acuerdo a la característica de la carga, ¿no es cierto? Y eso nos da un ensayo directo de nuestro transformador. Cómo se comporta el transformador con la carga, es decir, justificar un poco la teoría con un laboratorio. Y después tenemos un tercer funcionamiento, que es ponerlo en cortocircuito. ¿Qué ocurre si nosotros ponemos el transformador nuestro en cortocircuito? Estamos alimentando con la tensión nominal. Lógicamente ese transformador se va a quemar, porque va a circular la corriente de corto, no va a circular la corriente nominal. Entonces, en esta parte de la teoría, y también en una práctica, hacemos a lo que llamamos una tensión reducida, o tensión de cortocircuito nominal, tensión de impedancia, es una tensión reducida de forma tal que el transformador, estando en corto, le hacemos, en vez de hacer circular la corriente nominal, le hacemos, en vez de hacerle circular la corriente de corto cuando aplicamos la tensión nominal, le hacemos circular la corriente nominal. ¿Sí? Ponemos el transformador en corto, ponemos un elemento de tensión variable y le damos aumento de tensión hasta que circula la nominal. A ese valor se le llama tensión de cortocircuito. Entonces, es la tensión que produce la corriente nominal estando el transformador en cortocircuito. Es una tensión varias veces menor que la nominal, por eso la llamamos tensión reducida. Y de acá, por la ley de Ohm nada más, la tensión de cortocircuito es la tensión, es la corriente nominal por el valor de la impedancia equivalente. Y de ahí sacamos nosotros, en forma porcentual, qué valor de tensión reducida le pusimos respecto a la tensión nominal. ¿Se entiende? Esa es la tensión porcentual, es qué porcentaje de tensión hemos reducido respecto a la nominal, para que circule esa corriente nominal. Y de ahí sale la tensión cortocircuito, tensión de cortocircuito porcentual nominal. Lógicamente, como esto es una impedancia, la podemos decomponer en una resistencia y una reactancia, y sacamos la tensión